Y ahora para hablar de este tema, agradezco a la internacionalista Arlene Ramírez Uresti que nos haya tomado la llamada. Esto para analizar el actual conflicto en Medio Oriente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Arlene, pues ya estamos viendo todas las reacciones, no solamente a nivel mundial, sino también aquí en nuestro país de este conflicto, que mucha gente lo podría encontrar un poco ajeno, lejano a nosotros, pero ya vemos que en este mundo tan globalizado no es así. No, por supuesto, cualquier tipo de confrontación y de desestabilización regional, incluso geopolítica en otras latitudes, tiene un impacto importante. Ya vimos los mercados, las fluctuaciones, la especulación, y sobre todo en un año electoral para uno de nuestros principales socios comerciales, como lo es Estados Unidos, pues esto por supuesto que tiene repercusiones políticas muy importantes. Afortunadamente, el discurso que dio el presidente Donald Trump el día de hoy por la mañana, pues fue muy conciliador, por así decirlo. Sí, por supuesto, un discurso que además en esa base político-electoral creo que le favorece bastante, tomando en cuenta que la opinión pública de los Estados Unidos pues no está a favor de una intervención militar, tampoco son los momentos, aunque sabemos que en otros momentos políticos también, por ejemplo Ronald Reagan, George Bush, han tenido interacciones o tuvieron en su momento interacciones de especulación en torno a conflictos que les llevaron finalmente a lograr sus fines político-electorales. ¿Qué podemos esperar por parte de Irán en estos momentos? Pues mira, ojalá que este llamado que hizo el gobierno de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump permee a las bases más radicales y más anti-yanquis en Irán. El problema no es nada más la estabilización de esta tensión entre Estados Unidos e Irán hacia afuera, sino la estabilización de un país que ya había estado convulso durante 2018 y que si bien no tiene repercusiones importantes, como hablar de una guerra civil, por ejemplo, sí había estado teniendo manifestaciones bastante agitadas y movimientos políticos que de alguna manera buscan el reacomodo al interior en la parte económica, social y política. Ojalá que esto no sea, además de una muestra de buena voluntad por parte de los Estados Unidos, sea bien recibido por las facciones más conservadoras y más, insisto, anti-yanquis en los grupos sociales y en las diversas facciones del poder que se están enfrentando en Irán. Arlene, ¿podríamos esperar no a lo mejor un ataque frontal como el día de ayer, sino atentados terroristas en Estados Unidos, por ejemplo? Es una posibilidad, siempre cabe la posibilidad, sobre todo si tomamos en cuenta que se ha especulado mucho acerca de la participación de Irán con células de Daesh, de esta organización que se denomina internacionalmente el Estado Islámico, ¿no? Por supuesto que es una reacción natural, sobre todo si vemos que Irán ha sido uno de los países más radicales en los últimos años, en las últimas décadas, y que a partir de la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Irán hace varias décadas, pues esa alianza que se había venido teniendo entre Estados Unidos e Irán se rompió, y justamente eso detona los movimientos anti-occidentales y norteamericanos en la región. Justamente lo vimos en el caso de la guerra del Golfo Pérsico, cuando fue contra Irak, cómo se movieron algunas fuerzas que empezaron a detonar estos atentados y estas células terroristas que pues no solamente se han dispersado para atacar a los Estados Unidos, sino también hemos visto cómo en frentes europeos incluso y en otras latitudes pues han dado a conocer el establecimiento o la intención del establecimiento de este califato en la región del Medio Oriente. Arlene, y también por otra parte vemos a Rusia bastante calladito, muy ecuánimes, y afortunadamente es así. Sí, por supuesto. Fíjate que hay que tomar en cuenta el tema petrolero. Justo antes de que empezáramos a platicar hablabas del precio del petróleo y hay mucho en juego. No solamente está tranquilo Rusia, también vemos a China bastante mesurado. Cuando en temas de sanciones nucleares, China, por ejemplo, pues había estado un poco entre la espada y la pared entre su comercio con los Estados Unidos y el comercio que tiene con Irán. El factor petrolero es determinante y evidentemente todo lo que pudiera bloquear el flujo del energético hacia
Rusia o hacia China está en alta vulnerabilidad. La idea de estabilizar la región y de la pacificación de esta crisis, pues no nada más es lograr la baja contención militar, sino sobre todo salvar 2020 como un año que ya se había, seguramente lo recuerda, se había especulado mucho acerca de una posible recesión económica, y que evidentemente esta especulación está pegando y golpeando los mercados. Este anuncio que hizo Donald Trump calmó un poco esa especulación en los mercados, y vemos hoy, no además con bastante buena lid, el hecho de que Rusia esté no solamente con un muy bajo perfil y una baja intervención en este conflicto, porque evidentemente pues sería uno de los más afectados, pero también uno de los países que más pudiera intervenir, claro, y mover la balanza en este sentido. Arlene, ¿qué podemos esperar también ahora de este acuerdo nuclear bastante importante, donde Irán se comprometía que sus reservas no serían mucho mayores de las que se debe? Esto para que las grandes potencias le ayudaran a vender toda esta gran cantidad de petróleo que tienen en el mundo. Ya Estados Unidos se salió de este acuerdo. Ahora Irán seguirá ahí, se va a salir. ¿Qué pasará con las otras potencias que también están y que firmaron este acuerdo? Mira, pues han sido llamadas ahora por parte del gobierno de los Estados Unidos pues a no reconocer el pacto nuclear y más bien a imponer unas nuevas sanciones de nueva generación, podríamos decirlo así, que pudieran tener un detonante mucho más favorable quizá para el comercio mundial, pero no así para Irán. De hecho, es base de lo que se está generando en la especulación al interior de Irán. Pero creo que una de las cosas que más podemos resaltar pues es el llamado primero a que se disuelva, ¿no? y se cambie el pacto nuclear, que no es favorable absolutamente para Irán, pero además que se cambie también pues toda la base de la OTAN, por ejemplo, no, que haya mayor patrullaje, y en ese sentido pues creo que el presidente conciliador que vimos esta mañana en su conferencia de prensa, pues es un presidente que está en campaña, y tenemos que ver las reacciones y los movimientos políticos en esta región del Medio Oriente pues como parte de los efectos colaterales de un presidente que quiere reelegirse y que no está dispuesto a soltar la Casa Blanca para los próximos 4 años. Exactamente, pues así la situación. Arlene, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para platicarnos acerca de estos temas y aterrizarlo un poquito más, porque sí, la gente estamos muy preocupados de todo lo que pueda pasar allá en Oriente Medio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues justamente creo que lo más importante es contextualizar esto como parte del arranque ya de la carrera por la reelección. No hay que quitar de vista el juicio político, el movimiento que hubo con Temec y una serie de factores que en la política norteamericana, la política interna, pues naturalmente traen convulsiones en la política exterior. Exactamente, y estaremos muy al pendiente y seguramente te estaremos dando más lata. Gracias, Arlene. Gracias, un gusto como siempre. Buenas tardes. Arlene Ramírez Oresti, que precisamente nos tomó la llamada para platicar acerca de este conflicto allá en Medio Oriente.